¿Qué tal, amigos? Otra vez, creo que el tercer episodio. Y para retomar los que les venía contando anteriormente de lo que fue el combate. Les venía diciendo que nos empezaron a dar la orden de replegarse cuando cuando yo disparo por primera vez y ahí empiezan a dispararme de un lado y de frente y de la izquierda y de la derecha, y nos replegamos aproximadamente, como para que tengan una idea, serían unos 500 metros aproximadamente, y nosotros los soldados teníamos la orden de quedarnos ahí cuerpo a tierra, esperando órdenes de que estos jefes nuestros iban a querer retomar la posición. Yo tenía una muy mala relación con un cabo que estaba cerca mío, y habíamos quedado los dos, uno al lado del otro, en esa posición cuerpo-tierra, y yo miré para el costado y lo veo a él y le dije que si había elegido la carrera militar para quedarse ahí cuerpo-tierra. Me levanté y me fui atrás de los otros, los que eran los jefes míos. Se da vuelta uno de mis jefes porque me ve y me apunta con la pistola, y yo levanto las manos y le decía: soy Muelas, soy Muelas. Y me dijo, la orden era quedarse ahí en cuerpo a tierra, y yo me vine para acá y me dijo: ahora que está acá, quédese. Nos quedamos en una posición queriendo retomar la posición que habíamos perdido, y escucho hablar en inglés, y para mí fue como que era lo peor. ¿Por qué lo digo lo peor? Porque perdí el habla y perdí el movimiento y no podía emitir una palabra y no podía caminar ni un paso para atrás ni un paso para adelante, y eso es producto del miedo. Y mi jefe, ese que me había retado por seguirlos a ellos, me dijo: para eso quisiste venir acá, y otras palabras irreproducibles, y me pega en el pecho, y ahí reacciono yo, y me pasan unas granadas, y que esas granadas, creo que algunas tiro las granadas hacia donde estaban los ingleses, y algunas o no le saqué el seguro, bueno, y hubo algunas sí que claro que explotaban del otro lado, era como una piedra, y ahí del otro lado de la piedra estaban los ingleses y de este lado nosotros, y se escuchaba cuando explotaban las granadas, se escuchaba el griterío de los ingleses, hablar en inglés, y bueno, pero nos empezaron a disparar y tuvimos que volver a replegarnos otra vez hacia la posición donde estaban mis compañeros, y de ahí se vuelve a entrar en combate, y de ahí eso es una de las partes más feas, más difíciles que me tocó pasar estando en Malvinas, que fue, encuentro un compañero, él disparaba con un arma, una FAP, que es más grande, un arma más grande que el fusil, y tiraba tantos disparos, que llegó un momento que lo matan a él, y yo escuchaba el ruido muy típico del golpe del proyectil que entraba en el cuerpo de él, y bueno, yo empecé a escuchar todo el griterío de replegarse, y yo escuchaba así, que siempre me quedó como un sueño a mí, como una pesadilla de decir, replegarse, Muela, replegarse, y yo no entendía, y me tuve que empezar a replegar, pero escuché, lo más difícil es que un soldado te diga, no me dejé, loquito, no me dejé. Y eso me hace tanto mal contar esto, porque me quedó grabado para siempre, y porque no lo puedo superar.
¿Y por qué? Porque no pude hacer nada y porque la orden era replegarse y me tuve que replegar. Y esas son cosas que uno no la puede superar. No puede superar y no sé si las quiero superar tampoco. Porque si me hiciera tanto mal, yo no estaría acá contándole a todos ustedes qué fue lo que pasé. Entonces me das cuenta, ahí ya empieza a terminarse todo y nos vamos hasta Puerto Argentino, todos caminando, era muchísimo, miles de soldados que iban replegándose y muchos tiraban el armamento ahí en el camino, y después al llegar a Puerto Argentino había unas montañas grandes que ya se las van a mostrar en imágenes, cuáles son las montañas llenas de fusiles, de correajes, de cargadores, pistolas, diferentes armamentos para llegar a Puerto Argentino, y de ahí nos envían a la zona del aeropuerto, donde quedamos prisioneros de ingleses, y ahí conozco a los gurkas, que eran los que nos cuidaban a nosotros. Bueno, con el transcurrir de los días, que fueron 6 días que quedamos ahí, vuelvo en un buque, en el Bahía Paraíso, que era un buque hospital, vengo y llego hasta la base naval Puerto Belgrano. Yo vuelvo el 19, el 19 salgo de Malvinas, el 20 de junio, el Día de la Bandera, regreso a donde estaba haciendo el servicio militar, y recién desde el 20 de junio al 5 de julio fue el día que puedo ir a verlos a mis padres. Una de las mayores alegrías que tuve en mi vida fue volver a la ciudad donde vivía yo y encontrar a todos mis hermanos, a mi mamá, y estar con mi mamá y que me abrazara y que lloráramos y un montón de cosas, ese reencuentro tan fuerte con mis hermanos, con todo. Y yo preguntar por mi papá y decirle, ¿y papá dónde está? Ahí me dijo mamá, y estaba en la vereda. Y mi papá es un hombre muy recto, de muy buen corazón, pero muy recto. Y sentir el abrazo de mi papá y que me diga, qué pronto te me hiciste hombre, fue lo más lindo y lo más duro que pude vivir en mi vida. Pero después adaptarme a la vida civil, a la vida normal, ¿sí? Porque la guerra no es algo normal, es adaptarme a mi casa, y fue difícil también, porque tengan en cuenta de que en Malvinas nosotros no teníamos todas esas cosas que cualquiera puede tener en su casa, y después más nos tuvimos que adaptar al tránsito, a la luz, a los semáforos, a todo lo que pasa cotidianamente en una ciudad. Y para mí eso también me costó mucho. En una oportunidad, se los cuento como una anécdota, en una oportunidad en Bahía Blanca, que está la base naval Puerto Belgrano, la base aeronaval, ahí cerquita, pasaron unos aviones que estaban haciendo pruebas de combate, después que habían pasado varios años de lo de Malvinas. Yo estaba circunstancialmente en Bahía Blanca, y pasa un avión bajito, y yo me metí dentro de un zaguán de una casa que no sabía de quién era, y me quedé ahí agachados con miedo, y salí, después que pasa el avión, salí de ahí mirando para todos los costados para ver si había alguna persona que me había estado mirando, y eso como con un poco de vergüenza, porque me había escondido, y cualquiera que me hubiese visto hubiese sido como, qué loco, se escondió dentro de un zaguán, pero quién iba a saber de que yo había vivido eso, pero en una guerra. Y bueno, todo esto es lo que le puedo decir de mi viaje a Malvinas, y no de mi viaje, sino del regreso de Malvinas.